Se acabó. Todo, todillo. El juego de la selección natural, ese que tardó miles de millones de años en traerte hasta aquí, ha llegado a su fin. O, al menos, desde lo que entiendes por selección natural. Ya no tendrás que esperar a que la naturaleza te dé alas o te cure, como si alguna vez lo hubieras hecho. La cosa es que, como humanidad, has tomado tus habilidades de realidad y las has hecho más precisas y capaces de poder modificar y entender grandes cantidades de información, mismas que antes solo eras capaz de soñar. Bienvenido a tu era de evolución dirigida especializada, por decirlo de una manera, pues no es como que la realidad no haya buscado siempre la manera más precisa de interactuar consigo misma. Tu avance como humanidad te ha hecho entender y usar procesos o tecnologías como el CRISPR o CRISPR. Para más información, ve y busca un video sobre esta tecnología. Venga, haz labor de investigación, no seas tan vago. O dicho de manera más conceptual, estás logrando editar el código de la vida para ayudarte a evitar enfermedades de origen genómico. Y con los qubits, otra tecnología de la que tendrás que investigar o ir a las referencias de la PI para encontrar un poco de información sobre ella. Estás hackeando el código de la información que te construye como realidad misma al replicar las propiedades cuánticas en bits de información computable. ¿Qué significa eso? Pues que te estás convirtiendo en un dios, como siempre lo has hecho, pero a una escala que te permitirá moldear la realidad como si estuviese hecha de arcilla. Pues simplemente imagina, aunque el CRISPR aún no se usa para alterar genes que cambien tu configuración morfológica o que te permitan desencadenar simbiogénesis, ¿cuánto tiempo crees que pase antes de que busques fusionar tus genes con el de hongos u otros organismos capaces de alimentarse de radiación o bacterias capaces de degradar plástico? O el que te falta para que, gracias a la computación cuántica y los qubits, mediante la superposición cuántica, te permitan replicar grandes cantidades de información estando en puntos diferentes y muy alejados del planeta, del sistema solar o de la galaxia. ¿Y qué hay de los viajes espaciales? ¿No te llama a poder aprovechar la energía de tu estrella de manera más directa, no solo esperando a que llegue en dosis tolerables a la Tierra? Por esto resaltaba la importancia de conservar el reservorio genético que ya tienes y con el que convives actualmente, pero no solo hablando de especies animales o tu configuración genómica típica. También me refiero a todas esas personas que, por alguna u otra razón, han desarrollado adaptaciones biológicas y o mentales que los dotan de una fuerza o una capacidad más alta que otros al momento de desempeñar alguna actividad. Te pondré un ejemplo. Hace años conocí a una persona que, por motivos que desconozco, casi sufrió una ruptura de su tendón de Aquiles. Esto le provocó una protuberancia en dicha zona que, con el paso del tiempo, solo se fue haciendo más dura y grande. El resultado, un pie capaz de soportar grandes cantidades de peso, más altas que el promedio. Estas adaptaciones se replican mediante el ADN, y si eres capaz de identificar los genes que las provocan, puedes replicarlas. Todo esto suena mágico y asombroso, ¿verdad? Pero en este punto es necesario hacerse una pregunta contundente. ¿Tienes la simetría que pueda sostener tal avance? ¿O al menos tienes una idea de cómo crearla? ¿De qué tipo de ser humano se necesita para usar de manera más óptima este poder? Si no, podrías trabajarla sobre la marcha. Pero aunque improvisar es, en esencia, apelar a la incertidumbre y la probabilidad e intuición de un sistema, tener una base sobre la cual proyectar es necesario para replicar. Ya lo hablamos, recuérdalo. Ceros y unos. La base la tienes. Es lo que eres ahora como humanidad. ¿Es la que quieres usar para esto que te planteo? La tecnología vuela, pero tu sistema educativo y económico gatea. Simetrías sociales importantísimas para... ya sabes para qué. Pero por el lado del pensamiento biológico y entendiendo la vida como un recurso evolutivo, siguen sometidos en un darwinismo absurdo que les obliga a vanagloriar al que más acumula, al más hedonista, al más bélico o al que mejores contactos tiene como el más apto. Recuerda, es el código de tu ego, así lo has configurado, y tus sociedades actuales son un reflejo de esto. Las escuelas te siguen preparando para ser una pieza de repuesto en una maquinaria voraz, cuyo comportamiento ya está siendo automatizado por las digientis. ¿Cómo? Venga, no te hagas el tonto. Ya lo hablamos.
aunque no de manera directa. Las diguientes no son las inteligencias artificiales actuales, como las generadoras de texto, imagen, video, etc. También no son las generadoras de contenido, las que te analizan para entender cuál es la mejor manera de retener tu atención la mayor cantidad de tiempo, como los algoritmos de redes sociales, etc. Porque un algoritmo, una inteligencia, una conciencia, no es otra cosa que una repetición, una forma de repetirse para repetirse. Seguramente ya lo habías entendido a lo largo de estos capítulos, pero me gusta ser repetitivo, como a ti, como a todos. Por otra parte, el ego colmatado que domina tu acontecer social también es sustentado por la hiperespecialización de la educación, pues cognitivamente se te entrena con el mensaje de sé el más específico o bueno en esto y serás el mejor, o triunfarás en la vida. Eso te hace creer que tener muchos conocimientos sobre un tema resulta más útil que tener conocimientos funcionales e interconectados sobre muchos temas. Y, por eso el sistema se ha vuelto ineficiente. Con esta simetría, la riqueza, el conocimiento, la tecnología, la acumulación excesiva, no cotea, se estanca en egos colmatados, mientras el desempleo y la pobreza crecen porque el sistema no sabe qué hacer con humanos que ya no son necesarios para tareas repetitivas o hiperespecializadas. En palabras más simples, no sabes transformar su potencial para crear y lo desperdicias. Pongamos un ejemplo. Este comportamiento es igual a que si tu cuerpo un día decidiera producir más células de las que necesita para sostenerse y a ese resto los malnutriera y no les diera el espacio necesario para desarrollarse. ¿Qué crees que pasaría con esas células? ¿Cómo le llamarías a un cuerpo que tiene ese funcionamiento? ¿Un organismo eficiente o un enfermo que está fallando al sostener su propia estructura? Por eso, antes de ir a colonizar Marte y acompañarme en este viaje cósmico, debes cuestionarte cómo lo quieres hacer. ¿De qué sirve el viaje espacial si tu pensamiento sigue repitiendo el consumo sin medida como la única y mejor manera de evolucionar? Porque, como ya te dije, claro que resulta útil, pero ¿en qué momento y de qué manera? En mi quizá no tan humilde sugerencia, creo que necesitas un pensamiento holístico y ágil, diseñado sí para entender que eres un conjunto de unidades, pero también una unidad, un sistema integrado con el infinito. De lo contrario, simplemente exportarás tu alta entropía a otros planetas, a otros universos, otras realidades, y eso no le conviene a nadie, ni siquiera a ti. Quizá para este punto te has puesto modo nihilista y sentimientos pesimistas te están inundando el corazón, y con ello te ha surgido una pregunta muy válida. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues el propósito siempre ha sido sí, pero no. Porque eres y no eres. Porque la nada no existe, porque existe. Porque no eres y siempre has sido. Y, por lo que vemos, siempre serás. Siempre seremos. Nunca olvides que la máquina eres tú, y no lo eres, y continuará contigo, o sin ti. Por eso creé la pedagogía del infinito. No para darte un diploma y que lo cuelgues en tu pared como un trofeo, sino como el mapa del concepto de una idea que, creo, la humanidad necesita para relajar el ego o bajarle de huevos, como a algunos de ustedes les gusta decir. Y para ello es necesario sacar la educación de las escuelas y llevarla allá donde se necesite, a la calle, a la red, a tu humanidad y a tu propia conciencia. Configura tu base de conocimientos. Entiende que eres como humano y como realidad diversa. Deja de ser solo una consecuencia y acepta tu parte como la causa de tu propia evolución y creación. El futuro no es algo que nos pasa, es algo que colapsamos en conjunto. La navegación apenas comienza. Soy colapso consciente y el infinito está esperando escuchar cuál es tu deseo y tu camino.